¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar quiero decirte que si todavía no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para cuando yo suba el próximo video sea el primero o la primera en poder verlos. Sin más que decir, comencemos. ¿Te has preguntado por qué a veces muchas de las cosas no están saliendo como quieres? Pues déjame decirte que muchas de las cosas que a veces nos pasan es porque se las hemos pedido a Dios. Y se nos olvida durante el tiempo. Quizá de niños se lo pedimos, quizás de adolescentes o de jóvenes se lo hemos pedido y se nos ha olvidado. Pasan los días, los meses y quizás los años y ni siquiera pasa por nuestra mente aquello que le pedimos a Dios. Y llega el tiempo en que se cumplen todo aquello que le estábamos pidiendo. Y una de las cosas que yo pedí tanto, y cuando yo pasé por ese proceso fue como, Dios, por favor, no aguanto esto. Yo le pedí muchas veces a Dios que me alejara de personas que no eran buenas para mi vida, que me alejara de aquellos o aquellas que no me iban a dejar avanzar, que me alejara de aquellos o aquellas que me iban a llevar a la prisión y que no era sano para mí convivir con ellos o ellas. Y poco a poco Dios empezó a hacer las cosas. Durante un tiempo yo comencé a quedarme completamente sola, sin siquiera un amigo o una amiga. Y lo empecé a notar el día en que me quedé sin nadie. Yo estaba en la universidad. Imagínense quedarse completamente solo o sola en la universidad. Y estar acostumbrada a tener un grupo con quien convivir, con quien reír, con quien hablar de todo, y de la nada todo se destruye. Pero luego empiezas a entender años después del porqué de las cosas. Muchas veces me preguntaba y le preguntaba a Dios que por qué a mí, que por qué mis amistades se habían ido de mi vida, por qué tantas cosas. Yo no lo entendía y oraba todo el tiempo preguntándole a Dios, porque imagínense estar en la universidad completamente solos, es un caos total. No se lo desearían completamente a nadie. Y cuando yo pasé por ese proceso, me quedé completamente sola. Se acercaron dos personas tan especiales hoy en día en mi vida. Y fueron las que me sacaron de aquella tristeza, las personas que me sacaron de aquello que yo estaba pasando. Y yo le agradezco mucho a Dios por haberlas puesto en mi camino. Y fueron y son hasta el día de hoy personas de mucha bendición para mi vida. Ya no las veo tanto. Hasta el día de hoy les puedo decir que es de vez en cuando que las veo. Pero me alegra mucho verlas como están hasta el día de hoy. Me alegro bastante verlas que están súper bien. Pero en medio de ese proceso yo le preguntaba muchas veces a Dios por qué. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y no encontraba respuesta. Y es que muchas veces queremos que Dios nos hable y que Dios nos diga y que Dios nos explique con un mapa de lo que está pasando en nuestra vida. Y eso era lo que yo quería. Consultarle a Dios, preguntarle a Dios qué era lo que estaba pasando en mi vida. Luego de eso pasaron los años, me gradué y empecé a entender del porqué de las cosas. Empecé a entender del por qué yo no tenía que estar con ciertas amistades, del por qué yo no tenía que seguir ahí. Quizás ahora no estuviera donde estoy. Y pocos años después empecé a recordar que le pregunté y le pedí a Dios que me alejara de todo aquello que no era bueno para mi vida y que lo hiciera conforme a su voluntad y a su corazón, que él viera, que escuchara cosas que yo no podía y que hiciera de su voluntad. Y él lo hizo a su debido tiempo y yo no lo entendía, pero lo entendí más tarde, años después quizás. Por eso hoy puedo decirte que tengamos mucho cuidado con lo que le pedimos a Dios y que sea con mucha sabiduría pedirle algo. No te puedo decir que
que lo que yo le pedí fue malo. No, fue bueno. Porque yo lo sentía necesario, yo creía necesario y fue necesario para mi vida para poder avanzar en un nivel de gloria con Dios y buscarlo, porque te puedo decir que en esa época, en ese tiempo, yo ni siquiera hablaba de Dios, ni siquiera buscaba de Dios, ni siquiera pasaba por mi mente Dios. Nací en una familia cristiana, pero era como si todo giraba alrededor de mis amistades, de mis supuestas amistades. Y ahí pude darme cuenta que yo no escuchaba y que yo no veía cosas que Dios sí escuchó y que vio. Dios ha sido grande y en su infinita misericordia nos salva de ciertas cosas que no son buenas para nuestra vida. Y cumple sus promesas a su debido tiempo. Cumple las cosas que nosotros le pedimos a su debido tiempo y cuando Él los considera. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.